a grabar. Y vamos a partir porque es un poco expositiva la clase al principio, así que se pueden sumar. Voy a deshabilitar la sala de espera. Hago esto. Oh, está deshabilitada. Súper. Voy a estar atento al chat. Entonces, todos ven la presentación. Ya. Conversamos con Laura respecto a cómo si esta ayudantía correspondía quizás a trabajar datos electromagnéticos o la interpretación de datos electromagnéticos. Se conectaron hoy día con ella, entendieron bien lo del método electromagnético. Es muy compleja la teoría, muy compleja, pero es una de las cosas más usadas también, entonces como una caja negra. ¿Cómo les fue con eso? Más o menos. Sí. En general, O sea, yo no entendí bien los gráficos cómo interpretar cuando tienen baja resistividad, alta resistividad, como gráficamente no entendí bien eso. ok. El problema de los métodos electromagnéticos también es que la clase pasada vimos métodos eléctricos de corriente continua. Los métodos electromagnéticos son todos estos métodos que mezclan un poco, la gracia es que mezclan un poco de la inducción magnética con el campo eléctrico. Ustedes saben que estas dos cosas están súper relacionadas, entonces una cosa me genera la otra y eso produce que las corrientes que yo estoy inyectando o que el estilo de voltaje que yo estoy inyectando, las frecuencias, como que todo cambia. Así que vamos a ver un poquito de eso y vamos a ir a la interpretación. También vamos a ver, como ya lo había comentado, un poco de cómo se interpretan los acuíferos, las resistividades que tiene, la ley de Archie, cómo trabajarlos también. Y después vamos a seguir con datos de sondaje eléctrico vertical, pero ahora es llegar a importar, así que podemos discutir las curvas y además viene con un perfil eléctrico, un ERT, que también vamos a trabajar. Así que vamos. Bueno, un poquitito de métodos electromagnéticos, como ya les comentaba. Como ya les dije, las ondas electromagnéticas es una onda eléctrica que va acompañada de una onda magnética, ¿sí? Son dos cosas que son súper difíciles de separar en la naturaleza porque vienen juntas, ¿ya? Y una es perpendicular a la otra, y como ya les dije, una corriente eléctrica variable, un campo eléctrico variable me va a generar un campo magnético que va a interactuar con este otro y viceversa, entonces se basa un poco en eso. Aquí podemos ver también los cambios de fase entre ambos campos, que también me dice cosas, y en el fondo los métodos electromagnéticos se trabajan principalmente como en dos dominios, por así decirlo. Uno en el dominio del tiempo, es decir, generalmente nosotros evaluamos el decaimiento de cosas en el tiempo, como la corriente, como el voltaje, y otras veces nosotros vamos a trabajar los métodos electromagnéticos, por ejemplo, los vuelos Airborne EM, que yo creo que muchas y muchos se toparon con frecuencias en sus métodos y no les quedó como muy claro por qué me está hablando de frecuencias, ¿cierto? Entonces la idea un poco de esto es como apoyarle un poco al entendimiento de sus artículos y en el fondo la frecuencia tiene que ver con la capacidad de las ondas de entregarme información en profundidad, ¿ya? La teoría electromagnética, como ya les dije, es bien compleja. Si alguien quiere, podemos conversar la mitad de mi tesis es electromagnético, pero... Entonces, en el fondo tenemos, por ejemplo, la magnetotelúrica, que es un método electromagnético, que podemos ver que una onda electromagnética de largo periodo, digamos, es decir, de baja frecuencia, nos permite ver más profundo, aquí podemos ver, que una onda de alta frecuencia, que nos permite ver más superficiales, ¿ya? Entonces, por eso muchos de sus métodos, cuando hablan de algunas frecuencias específicas, porque hay métodos que ocupan ondas electromagnéticas naturales, hay otras que ocupan ondas electromagnéticas generadas, entonces esa frecuencia, cuando hablan de esa frecuencia, están hablando, en el fondo, es una forma de decir a qué profundidad están llegando esos métodos. ¿Se entiende un poquito? ¿Cómo era, profe? Baja frecuencia, poca profundidad. Aquí en el gráfico lo podemos ver. Tenemos una onda electromagnética de
de baja frecuencia, es decir, de largo periodo. Disculpe que lo interrumpa, ¿puede grabar la clase? ¿Está grabando? Está grabando. Ah, disculpe. No, está bien. No me di cuenta. Vivo. Entonces, de nuevo, cuando ocupamos método electromagnético, existen los que trabajan en el dominio del tiempo, como el transiente electromagnético, el time domain electromagnetic, que en el fondo mide el tiempo de decaimiento de la corriente, y por lo tanto tenemos curvas de decaimiento que son también muy difíciles de traducir después a resistividad aparente, y tenemos los métodos que trabajan en el dominio de las frecuencias, acuérdense que eso es aplicar transformadas de Fourier básicamente, y entonces una onda electromagnética de baja frecuencia va a llegar más profundo que una onda electromagnética de alta frecuencia. Pero también pueden ver que si bien llega más profundo una onda electromagnética de baja frecuencia, la información que me entrega también es de peor calidad, a diferencia de una alta frecuencia, una onda de alta frecuencia que al menos en la superficie ve mucho más detalle. Entonces, una cosa por otra. Ganamos en profundidad y perdemos en detalle, ¿sí? Que es un poco lo que pasa con casi todos los métodos geofísicos, ¿cierto? Entonces, eso para que les ayude un poco a la interpretación de sus artículos, cuando hablen de frecuencia, tiene que ver con esto de las ondas que está ocupando y las profundidades, ¿ya? Entonces, estas ondas electromagnéticas, por ejemplo, están induciendo campos en la subsuperficie y esos campos también están viajando hacia arriba y son medidos, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero básicamente la frecuencia me indica la profundidad, ¿ya? Entonces, vamos a seguir un poco con corriente continua, porque al final el parámetro que me entregan tanto en los métodos eléctricos como en los métodos electromagnéticos, menos el potencial espontáneo que me entrega cargabilidad, pero es fácil transformarlo a resistividad también, es este concepto de resistividad, que muchos y muchos me dijeron recién que costaba un poquito la interpretación de las curvas de resistividad, ¿cierto? Y eso pasa mucho porque la resistividad, primero aquí podemos ver que a veces es a niveles logarítmicos, ¿cierto? Hay cosas que miden entre 0,1, en este caso, por ejemplo, tenemos el grafito puede estar entre 0,1 metros y casi 10 metros, entonces tenemos órdenes de magnitud, por ejemplo, aquí la arenisca, por ejemplo, tiene valores súper amplios, ¿ya? Entonces, cuesta un poco decir a priori, por ejemplo, esta figura que es de mi tesis, aún no publicada, aún no defendida, podemos ver que tenemos valores de 50 metros, de 100 metros, de 10 metros, pero a simple vista no me es fácil a mí decir qué es cada cosa. No sé si se entiende, como que veo estas diferencias de resistividad, y yo entiendo que muchas veces las cosas muy conductoras tienen agua, pero no necesariamente. Y muchas veces quizás los cuerpos cristalinos son muy resistivos, pero si están fracturados pueden ser conductores porque tienen fracturas, ¿cierto? Entonces hay varios factores que afectan en el valor de la resistividad. Por eso les decía que es un parámetro que hay que manejarlo con cuidado. Pero en general nosotros nos interesan estos métodos para, como ya hablamos, el agua en el suelo, ¿cierto? Y ustedes que ya tienen hidrogeología o como se llame, supongo, el agua en el subsuelo no se encuentra como en grandes ríos, como en grandes cavernas, sino que se encuentra entre los granos del suelo, ¿sí? Entonces, hablamos de poros. Entonces, el suelo, los granos dejan espacio vacío. ¿Por qué no es solo ohm? Porque la resistividad no es lo mismo que la resistencia, Marcelo. Entonces, la resistividad es una propiedad que depende del material, y la resistencia igual depende de la... ¿Sí? Entonces, por eso el ohmmetro, porque la resistividad no es lo mismo que la resistencia, y eso es importante que lo tengan claro igual, ¿ya? Volviendo un poco,
Entonces, el agua en el subsuelo, que a nosotros nos interesa ver con estos métodos, la mayoría de sus artículos sobre esto, se encuentra en el espacio entre los granos del suelo. Y ustedes saben que el nivel freático es donde yo encuentro zonas que están saturadas, es decir, todo el espacio está lleno de líquido, y cuando no está saturada es que todavía queda espacio vacío, queda aire. ¿Sí? Es muy interesante esto porque, por ejemplo, si nosotros no tenemos agua y tenemos aire entre los granos, ¿cómo creen que es el valor de la resistividad que yo veo? ¿Es muy resistivo o es muy conductor si yo tengo aire en el suelo y no agua? Muy Debería ser baja. resistivo. Depende del tipo de gas. Si es un gas ionizado, Aire. entonces Baja es bajo. conductividad. Baja conductividad, muy resistivo, ¿cierto? Porque tengo espacios vacíos. Entonces, se opone mucho al movimiento de corriente, que es lo que vamos a ver ahora. Ay, ya. Entonces, el concepto interesante es el de porosidad, ¿cierto? En el poro, este espacio vacío entre los granos, se pueden acumular cosas. Pueden ser fluidos, pueden ser gases, agua, petróleo, etcétera, gas natural. Y al final, la porosidad es una razón entre el volumen de los poros, el volumen total y el volumen de granos. Perdón. Y lo interesante también es que una cosa es la porosidad y otra cosa es la capacidad de interconexión de los poros. ¿Por qué? Porque si yo no tuviera conexión entre los poros, esa agua no se puede mover, ¿cierto? Lo que está atrapado no fluye. Entonces, eso también es algo importante. Aquí sale muy bien que el transporte de la corriente, digamos, que me facilita claramente el paso de la corriente, es que yo necesito primero que exista el medio, agua, fluido, y además que exista la capacidad de viajar, ¿claro? Entonces, además de que existan los poros, yo necesito que los poros estén conectados. Ya, eso es súper importante. Entonces, como que a mucha gente se le olvida un poco el tema de que por mucho que a lo mejor yo tenga cierta roca que yo sé que tiene poros, pero si no están bien conectados, no se va a comportar conductivamente. ¿Se entiende? Por mucho que tenga fluido salino, pero si no están conectados ese fluido no puede fluir la corriente eléctrica, entonces no va a ser conductor. ¿Se entiende? Porque al final todo esto es como que también se porta el material al traspaso de la corriente. ¿Cierto? ¿Se entiende? Sí. ¿Un poco? Entonces, vienen muchas cosas con respecto a eso. Por ejemplo, ¿cómo yo puedo saber de un valor de resistividad diferenciar lo que corresponde al grano de lo que corresponde al fluido? Porque muchas veces a mí me interesa más el fluido, si por ejemplo quiero saber si es petróleo, ¿cierto? O a veces me interesa saber cuál es la matriz, ¿cierto? Este grano que está. Entonces, existe lo que se llama la ley de Archie, que trabaja un poco con esto, que también habla de la saturación, y esto ya viene mucho más cuando uno tiene que interpretar los valores de resistividad. Por ejemplo, la ley de Archie se puede relacionar después con la saturación de agua, para saber si estoy en el acuífero en sí o estoy llegando al acuífero, por ejemplo. Entonces la ley de Archie sirve mucho para la interpretación, en especial cuando tengo un fluido en granos. ¿Sí? ¿Cómo funciona la ley de Archie? La ley de Archie es una ley empírica. ¿Qué quiere decir esto? Que existen factores que se estiman por experimentación, ¿ya? Y la forma más simple de la ley de Archie es que yo tengo una resistividad. Aquí, por ejemplo, lo que yo estoy midiendo, que vendría siendo la combinación entre, o en el fondo es la división entre el grano y el fluido, es igual a este factor, o se puede ver como lo que yo estoy midiendo en resistividad, en el fondo tiene que ver mucho que ver con el fluido y la porosidad.
¿ya? Entonces, la porosidad es un elemento que tiene que ver con la caja, o con... Esto tiene que ver con el fluido, y el M tiene que ver con qué tan conectado está estos poros para que se mueva el fluido, ¿ya? Suena un poco extraño, pero en el fondo la ley de Archie lo que a mí me dice es si yo tengo un líquido en una matriz porosa, en el fondo la conductividad está dada principalmente por el fluido, porque es en el fluido donde la corriente le gusta más moverse, y tiene que ver con cuántos poros tengo y qué tan conectados están esos poros. ¿Se entiende? Entonces, muchas veces así calculan, por ejemplo, la resistividad del fluido. ¿Y por qué es importante? Por ejemplo, muchos de ustedes tienen papers que hablan de la contaminación. Claro, entonces es importante saber específicamente ese líquido que yo estoy viendo, qué valor tiene el líquido, no como el conjunto. ¿Por qué? Porque ese líquido yo tengo datos geoquímicos que me pueden indicar qué componentes pueden ser. ¿Se entiende? ¿Cómo fue, perdón, que se me cortó la luz de la casa y me tuve que conectar del teléfono? En el fondo, muchos de ustedes tienen trabajos, porque obviamente los métodos eléctricos sirven para ver zonas conductoras que principalmente están con fluidos, ¿cierto? Muchos de ustedes también nos interesa saber específicamente qué fluido es. En especial los trabajos que hablan de contaminación. ¿Por qué? Porque a mí a lo mejor no me interesa la resistividad que yo logré modelar, sino que me interesa saber específicamente qué fluido fue el que yo encontré. Y puedo ocupar esta ley empírica sabiendo, por ejemplo, el tipo de roca que es la caja, y yo puedo estimar la resistividad del fluido. ¿Por qué? Porque desde la geoquímica yo sé específicamente que, por ejemplo, el contaminante por plomo va a tener cierta conductividad. Entonces yo puedo decir como, ok, encontré un fluido, encontré una zona conductora con un fluido. Yo hago esta pequeña modelación y puedo estimar la resistividad de ese fluido. Entonces yo puedo quizás asegurar de que el fluido que yo encontré era contaminación. ¿Se entiende? Como la lógica. Entonces, la mayoría de los trabajos, cuando intentan interpretar este parámetro que ya les dije que es bastante complejo, que es la resistividad, muchas veces ocupan esta ley de Archie. Se ocupa para la saturación, tiene que ver con la cargabilidad, etcétera, etcétera, porque uno puede saber, en general la roca caja uno la sabe, ¿cierto? Por la geología de la zona, pero el factor de cementación, uno puede jugar más o menos, pero pueden ver aquí distintos tipos de rocas y materiales, y el factor de cementación está entre 1 y 2, ¿ya? Y ustedes tienen que ir ajustándolo, que es un poco problema de la ley de Archie, ¿cierto? Que dime cuánto quieres que valga ese fluido y yo puedo ajustar un poco el M para que sea eso. ¿Se entiende? Bueno, y obviamente vamos a trabajar con la ley de Archie. Lamentablemente no alcancé a tenerles el programa ahora, pero lo interesante es que se los puedo subir después. Vamos a trabajar primero con la ley de Archie modificada. La ley de Archie debe ser del año 82. El 2000 Glover sacó una ley de Archie modificada en el fondo que trata de ser un poquito más... trata de ampliar un poco el concepto de ley de Archie. Aquí, por ejemplo, tenemos la conductividad o resistividad, obviamente la conductividad al inverso de la resistividad que yo encuentro con mi método, es igual a la resistividad del fluido por la porosidad, que es como el factor de la ley de Archie, con un poco la caja, la matriz, el espacio que quedaba de los poros y un coeficiente que lo puedo calcular así. ¿Ya? ¿Por qué fue necesaria esa modificación? Porque esta ley de Archie se ocupa mucho lo que es fundidos, ¿ya? Fundidos de magma, yo lo ocupo, de hecho, no se le alcancé a subir porque esto también es como en una cámara magmática cuánto material cristalizado tengo y cuánto material fundido tengo. Y esto me permite a mí estimarlo. ¿Sí? Por eso dice porcentaje de fundido, digamos, fracción. Entonces, voy a subir el programa donde está programada esta ecuación y la pueden jugar con ella para llegar a las conductividades, si es que quieren, de lo que vamos a hacer hoy día. ¿Ya? Bueno, aquí, por ejemplo, cambio un poco la caja de 200 metros, 500, 1000.
para un factor de cementación de 1.5, ¿cierto? Y puedo variar como el porcentaje fundido, y puedo obtener varias curvas de resistividad, ¿cierto? Y en verdad uno trabaja con una modelación directa en el fondo. Yo encontré esto y quiero la curva que más se llegue a esto, ¿sí? Entonces vamos a retomar un poquito el sondaje eléctrico vertical porque es con lo que vamos a trabajar hoy. Vamos a retomar un poquito y vamos a ponernos de acuerdo con los coeficientes, ¿ya? Como pueden ver, les subí el material docente, primero mis apuntes de estudiante, para que vean un poco que hay una teoría potencial detrás, ¿cierto? Que tiene que ver con coordenadas esféricas, por lo tanto, por eso se ocupa mucho el concepto como de radio, de distancia media, que sería como el diámetro, y la profundidad va a ser el radio, ¿ya? Y tiene que ver con eso. Nos vamos a poner de acuerdo con los coeficientes. Aquí estamos inyectando corriente en AB, y en MN estamos midiendo la diferencia de potencial, ¿ya? Y si ocupamos la fórmula que pueden ver en los apuntes también, o del material además complementarios que les subí, que es de donde saqué esto, si uno escribe los potenciales, puede llegar a valores como este, es decir, la diferencia de voltaje es igual a la intensidad por la resistividad partido 2pi por este factor, ¿ya? Y si nosotros arreglamos esto, tenemos la resistividad aparente igual a un factor geométrico por el voltaje partido la intensidad, ¿cierto? Y este G es el factor que va a ir variando. ¿Por qué? Porque la distancia AM puede valer A, la distancia AM puede valer N por A, ¿cierto? Por ejemplo, en el arreglo de Schlumberger, que fue el que trabajamos la vez pasada, podemos reemplazar en esta fórmula cuánto vale la distancia M, la distancia AN, la distancia BM. Entonces la distancia AM vale B, la distancia MN vale A, la distancia NB vale B. Y podemos calcular el factor geométrico, ¿ya? Y en este caso se suele usar mucho el largo, que vendría siendo entre A y B, y la separación entre lo que se mide el voltaje, ¿ya? Obviamente estoy viendo estos arreglos porque son los que vamos a trabajar en la práctica. Y no vamos a tener que calcular estos coeficientes porque ya tengo los archivos listos. Llegan a importar. Tenemos, por ejemplo, el arreglo Venner, que me pone a la misma distancia donde estoy inyectando corriente y donde estoy midiendo el primer potencial. La distancia entre los dos elementos que me están midiendo el potencial, y también la distancia entre este potencial y esta intensidad es AAA. ¿Sí? Y podemos ver que la constante geométrica tiene ese valor, que es reemplazar MN, AM y NB por A. Es un buen ejercicio que quizás los calculen, ¿ya? O lo pueden ver en el material que yo les subí. Y tenemos también, por ejemplo, el dipolo-dipolo, que tiene este factor geométrico. Hay una separación entre, esto era lo que medía el potencial, y esto es las inyecciones de corriente y la salida de la corriente, ¿ya? Y bueno, vamos a volver a ver que el perfilaje eléctrico no es nada más y nada menos que muchos sondajes eléctricos verticales hechos a cierta distancia para obtener un perfil, ¿ya? Entonces, vamos a trabajar con archivos que son de Laguna Karen. Vamos a usar el programa, les puedo mostrar aquí cómo se importan los datos, saliéndome de la presentación. Y vamos a generar de nuevo los modelos, cuántas capas les van a poner para ajustar mejor los datos. Y vamos a trabajar con un archivo que tiene un arreglo de Venner, y van a ver cuántas capas les da. Después van a trabajar con un archivo que tiene una configuración de Schlumberger, y van a ver el modelo que da, y los vamos a comparar, porque debiesen dar lo mismo, ¿cierto? Porque estamos en el mismo lugar. Así que a priori deberían darnos iguales, ¿cierto? Cierto. Y después vamos a trabajar con el perfilaje eléctrico, que tienen que importar este archivo, y van a dar cuenta que les va a dar una pseudo sección de resistividad aparente, y también pueden jugar en el perfil para ajustar cada uno de los sondajes eléctricos verticales para que les dé un modelo de resistividad.
Y como este perfil está en el mismo lugar que los otros, también podemos comparar el resultado de el perfil con los del sondaje eléctrico vertical para ver si existieron variaciones laterales o no, ¿ya? Y esta actividad es la que va a quedar un poco pendiente, que en el fondo les voy a pasar este programa, el programa de ley de Archi modificada, para que ustedes, dependiendo de los valores de resistividad de las capas que vayan encontrando, puedan decirme como, entonces era agua, o había mucho aire, o estaba saturado, o no estaba saturado, ¿ya? Pero eso es como tarea. Entonces, lo que voy a hacer ahora es mostrarles cómo importar en el programa. También les tengo que mostrar cómo hice el archivo de perfilaje eléctrico. Ya va a ser un poquito latoso porque en el fondo es como yo diciendo como hay que hacer clic, clic, clic y esto y esto y esto, pero así va a quedar grabado para cuando lo tengan que hacer ustedes, ¿les parece? Y después nos vamos a dividir en grupos para volver después a ver cómo les quedaron los modelos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? O les muestro cómo funciona el programa. ¿Hay que descargar un programa? El mismo que usamos en la clase pasada. Ya, vale. Sí, salvo que ahora es mejor porque no tienen que complicarse con hojas de cálculo, sino que puse los datos llegar a importar, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, yo tengo abierto mi programa. ¿No están viendo esto? ¿Sí? No, no aparece nada. ¿Ahí sí? No, ahora sí. Ahí sí. Súper. Entonces, este era el programa que después de una semana ya le agarré un poco la maña. Y lo primero que les voy a mostrar, por si no les interesa ver cómo se hace el perfilaje y lo quieren ver después, es cómo importar los datos que yo ya les subí. Entonces, vamos a ir a Archivo, Abrir, y vamos a buscarlos. Y en este caso voy a abrir el de Schlumberger. Y como pueden ver, ya me entregó la curva. Podemos ver aquí cómo son los datos. Archivo en crear, podríamos ver cómo eran los datos. Así, aquí sí podemos ver cómo eran los datos, la de resistividad aparente, la de medio, ¿cierto? Acuérdense que si ustedes movían el dato acá, se les modificaba, ya que es algo muy geofísico, ajustar un poquito los datos, para tener una curva más bonita, o borrar datos que tienen mucho error, que también está correcto si uno lo justifica. Por ejemplo, si este dato estuviera como acá, y me está arruinando la curva, claramente puedo decir como, en verdad este dato tuvo un problema, etcétera, etcétera, y lo puedo eliminar. ¿Ya? Lo ideal siempre es tratar de trabajar con todos los datos que uno toma en terreno, porque al final es lo que corresponde. Entonces aquí ustedes acuérdense que tienen la opción de separar las curvas, tienen que ajustar la curva roja, y en esta parte les va a guardar el número de capa, la resistividad de la capa, la profundidad de la capa, el espesor de la capa. ¿Ya? Y como indicación, si ustedes aprietan el rayito, el modelo intenta ajustarlo solo, haciendo una inversión bastante simple. Pero la idea es que ustedes igual traten de ajustarlo como ustedes, porque a lo mejor este programa ajusta con 10 capas, cosa que no tiene sentido, o a lo mejor ustedes manejan información previa de datos de sísmica o de sondaje que también pueden ocupar, ¿ya? Así que así se importan, y vieron que es súper fácil, llegaría a ser con el Karen S, que corresponde a un sondaje con arreglo de Schlumberger, y el Karen W, que corresponde a un perfil con Benner. También tengo les puse uno de dipolo, pero yo desconfío un poco de los datos de esa medición, pero también pueden graficarlo y ver qué les da, ¿ya? Ahora viene la parte un poquito más tediosa, que es explicarles cómo hacer los archivos para que el programa los lea como un ERT y no los lea como sondaje eléctricos verticales solo, ¿ya? Así que el que quiera puede ya empezar a jugar en sus computadores, pero yo tengo que mostrarles cómo se hace, ¿ya? Así que voy a
dejar de compartir para cerrar el programa. Es un programa súper... Si tienen algún problema con el programa, ciérrenlo y vuelvan a abrir y partan de nuevo porque es del 2000 algo y es ruso. Así que en verdad es súper simple y en verdad es bien robusto. Entonces, primero les voy a mostrar cómo se ve el archivo de... no estoy compartiendo pantalla. Les voy a mostrar cómo se ve el archivo de... perfilaje eléctrico. Entonces voy a abrir y perfil Karen. Y no sé si ustedes están viendo, pero me dicen que hay 10 puntos con un tipo de arreglo Venner. Aquí yo ya le puse los comentarios porque aprendí a hacerlo y podemos ver que uno le puede dar incluso las coordenadas X y Z, pero lo calcula solo el programa. Entonces yo le voy a poner OK. Y vamos a obtener esta pseudo sección. Aquí yo la puedo ver como sección de resistividad aparente. Disculpa, ¿cómo pusiste los datos X ahí? ¿O ya venían por default? Automáticamente el programa los calcula porque en el fondo el programa asume que tú estás haciendo espaciados y cada ciertos metros, ¿ya? De hecho vamos a hablar un poquito por qué se ve así acá abajo, ya que un poco que deberían saberlo. A mí no me tiró número. ¿Qué cosa? ¿Cuando abriste el perfil? Sí. O sea, la información. Eso no me dio. ¿O lo pusiste tú Aquí antes? hay que ver sección de resistividad aparente. ¿Ya? Hace clic y no te queda esto. Espérame. ¿Dónde era? Sección. No. ¿Y le pusiste que al importar los datos? Sí. ¿A dónde se pone que importa el dato? Ya, lo voy a hacer de nuevo. Ya. Entonces, el programa lo cierro siempre antes de abrir otra cosa. Entonces, vamos a compartir pantalla. Entonces, yo archivo, abrir, perfil Karen, abrir. Te debería aparecer esto y le puedes poner OK y aparece eso. ¿Me confirma? Ah, ya. Sí. Y ahora lo que les tengo que explicar es, digamos, cómo creé esto. Este archivo. ¿Ya? Hay muchas formas de crearlo. En el fondo, el programa les dice en el manual cómo tienen que ser el punto .dat que uno le ingresa. Entonces, en este caso, las primeras 2 líneas son comentarios. Después uno dice la cantidad de puntos. Le dice si es potencial IP o set. Uno les después dice la máxima cantidad de puntos que yo tengo y le da el key para saber si es Venner, Schlumberger, dipolo-dipolo. Después uno pone las distancias y después empieza a hacer el sondaje eléctrico vertical Karen 1, que tenía 15 puntos y al 5 metros tenía esta resistividad aparente, etcétera, etcétera, etcétera. Después va este comentario, después Karen 2, etcétera. Pueden ver que, por ejemplo, Karen 4 tiene menos puntos de sondaje eléctrico vertical, pero el programa no tiene problema con eso, digamos. ¿Y cómo lo hice? Ya, les tengo que enseñar. Lo que yo hice fue... ¿Vieron eso, cierto? ¿O estaba hablando al aire? No. ¿No vieron la ventana que se creó con el archivo? Sí, se vio. Ah, ya. Sí, sí. Súper. Entonces, lo que yo hice fue, obviamente yo tengo un Excel. Tengo un Excel que va a tener los datos de RT.
y voy a abrir el Excel. Entonces, en ese Excel yo calculé, me sale la A y calculé la resistividad aparente. Entonces, me voy al primer sondaje y como siempre, voy a compartir la pantalla. Compartir pantalla. Entonces, como la clase pasada, para crear este archivo yo hice archivo, crear. Y en este caso le dije que yo quiero un arreglo tipo Venner. Venner alfa en este caso. ¿Ya? Y yo voy a pegar el A. Y ahora voy a pegar la resistividad aparente. Listo. Entonces le va a dar OK. Y me va a pedir guardarlo con un nombre. Guardarlo con nombre. Ya. Y si yo veo los datos, o el punto .dat, me creo esto. Se ve, ¿cierto? Entonces, las primeras dos líneas, en la primera línea son de comentarios. Me dice que tengo un sondaje eléctrico vertical, que es SEB, que tiene 15 puntos, o 15 separaciones, o 15A, que es Venner, ¿cierto? Después me dice cómo se llama el sondaje eléctrico vertical, aquí lo puso por defecto, y me dice que hay 15 valores. Entonces, este es un punto DAT que yo lo puedo modificar con bloc de notas. Y lo puedo modificar con bloc de notas desde fuera. Entonces, lo que yo voy a hacer siempre es hacer esto mismo para cada uno de los sondajes eléctricos verticales que yo tengo. Voy a copiar esta parte y la voy a pegar en el punto DAT. Y en el punto DAT yo tengo que modificar esto, que es el número de sondajes, porque si le empiezo a agregar números de sondaje, entonces tengo que cambiar ese número. Y fin. ¿Ya? Voy a ver si puedo... voy a ver si puedo mostrar el bloc de notas, lo que le estoy diciendo. Eh, confírmenme si ven esto. Sí. Sí. Entonces, si yo voy a guardarlo con su nombre, que fue el que acabo de hacer, yo lo abro con bloc de nota en este caso, y era esto. Entonces, yo puedo importar siempre de a uno en el programa, porque sé que la estructura de datos me va a quedar buena, y después puedo ir copiar y puedo ir pegando así. ¿Ya? Teniendo cuidado de que, por ejemplo, este era el 1, este era el 2 y tiene 15 puntos, este era el 3. ¿Ven el bloc de notas? ¿Sí? No. No, no. Ya, todo de nuevo. Pero ¿cómo se llama esto? En Zoom está la opción de como compartir toda la pantalla y se ve todo. Ahí no existen esos problemas de que compartir solamente una parte y toda la cuestión. Compartir. Tiene que poner solo Chare. Dice Charet y sale Screen. Ahí. Claro. Súper. Entonces, yo ya les dije que lo podía abrir con el bloc de notas. Ahí se ve, ¿cierto? Ahí sí, pues. Gracias. Ahí se ve toda la pantalla, sí. Pues. Sí, Todo. todas las cantidades de cosas que tengo Claro. ahí. Entonces, Claro. como ya les dije, este es el comentario 1, comentario 2,
¿Ya? Y en el fondo aquí me dice cuántos sondajes eléctricos verticales tengo, que son sondajes eléctricos verticales o si son potencial espontáneo. Aquí me dice cuántas separaciones tengo, cuántos A, digamos, en este caso que es Venner, y el tipo de arreglo, ¿ya? Y aquí me pone las distancias, AB medios, y aquí me dice el nombre. Me dice que por defecto me lo quedó así el programa porque ustedes me vieron guardarlo, y me dice que este sondaje eléctrico vertical tiene 15 puntos de resistividad aparente y valen eso. ¿Ya? Entonces, yo puedo importar de a uno los sondajes eléctricos verticales, me van a quedar guardados en un bloc de notas y después en un bloc de notas general, lo que puedo hacer es ir copiando esto, o en el fondo ir trasladando e ir pegando, ¿cierto? Ir copiando y puedo ir pegando. Entonces, este era el sondaje eléctrico vertical 1, supongamos que yo copié esto de otro, ¿cierto? Sondaje eléctrico vertical 2, y tengo que fijarme que sea la misma cantidad de puntos, porque es sondaje eléctrico vertical que por razones de metodología van a tener menos puntos, y tengo que darme cuidado de que en vez de tener un sondaje eléctrico vertical, ahora tengo 2. Y así se importa después como perfil, porque el programa entiende de que ahora es un perfil y no un sondaje eléctrico vertical. Sí, entonces ahora lo vamos a guardar y después lo puedo abrir del programa el .dat, y así fue exactamente como hice el perfil Karen. Como pueden ver, tiene 10 puntos, tiene 15 puntos el más grande, que es separación de A, y por ejemplo el perfil 4 ya tiene 14, pero al programa no le importa porque este 14 está incluido dentro de este más grande, ¿ya? Esa es como la idea. Y después incluso tengo de 13, etc. Y así se hace el archivo, para que después lo lea el programa, ¿ya? Así que ahora los divido en grupos, los dejo trabajar. Voy a ver si alcanzo a subirles el programa de la ley de Archi modificada, que en verdad es copiar una función y hacer un gráfico bonito, y nos juntamos después para ver cómo le quedaron las curvas. ¿Les parece? Ok. Bueno, ¿y por qué seguimos trabajando con sondaje eléctrico vertical y todo? Porque es muy difícil trabajar con datos electromagnéticos porque hay que tener software especializado, son más caros, son más complejos de interpretar, y es mejor quizás que quede esto más claro, ¿ya? Así que los vamos a dividir en grupos. Son 8. ¿3 grupos? ¿Automático? Somos 8. Claro, conmigo. Somos 7, claro, somos 7. Entonces, ¿2 grupos? ¿O les parece demasiado? No, yo creo que 2 grupos. Ya, 2 grupos, aleatorio. Así que ahí nos estamos viendo. Vieron cómo funciona el programa, importé los .dat y empiezan a modificar y ver cuántas capas les van quedando. Ya, entonces los puntos que tenemos que importar son al final los del Karen, o sea, los del Karen Sugarman, ¿o no? Karen S y Karen W, claro. Ya. Ya. Y después importan el perfil y lo ven. Ok. Entiendo. Así que los voy a dividir en grupos. Y que sea trabajo. ¿Qué pasó, Martín? Estoy solo. Pucha, Es que al Lucho ¿ya? se le cayó la internet. Y vamos. Cuando yo creo que cuando se
cuando vuelva. Ok. Pero hasta el momento estaba agachando y estoy haciendo te comparto pantalla. Claro. Pero igual la idea es que trabajen en grupo. Como que... Sí, es que por eso, es que yo fui cuando se estaba creando la sala, fui al baño y me demoré y de repente estaba solo. Ok. Ya, entonces estaba haciendo esto, pues. Acá te encontré el data Claro. del de Karen W. Claro. Y de ahí no me acuerdo qué se tenía que hacer. No, en verdad tú para Karen W y Karen S no tienes que meterte en esta parte. Simplemente ¿Ya? esto, yo lo que expliqué al final fue para que vieran cómo se creaba un archivo para que leyera perfilaje eléctrico el programa. ¿Ya? Ah, o sea, tener los datos, es como si importáramos los datos de Excel así, pusiéramos, ¿sí o no? Claro, tienes que seguir esa estructura. Eso es lo que enseñé. Pero en Ya verdad los entiendo. datos están listos. Tú abres Karen W, Karen S y ves eso Mm, al tiro. sí, Y además también cuando abres el perfil también ya está listo. No hay que hacer nada de eso. Pero yo tenía que enseñarles cómo se entregaba ese dato para que lo hagan en el futuro si es que lo necesitan, ¿cierto? entiendo. Entonces, lo que tú tienes que hacer aquí es generar el mejor modelo de capa posible para este arreglo, Mm, para saber, bueno, cuánto vale la resistencia, etcétera. Después tienes que ya, hacer lo mismo para el Karen S, porque en el fondo estos arreglos se hicieron en el mismo lugar, entonces debería dar lo mismo. Vamos a ver si es que es así. Y después la idea es que ajustes el perfil que hay, que en el fondo es ajustar cada uno de los sets como vas a ver en el programa. Y como lo hicimos en la clase anterior, ¿o no? sí, tienes que hacer lo mismo que la clase anterior. Pero la idea es que ahora los compares y que volvamos un poco más temprano a la sesión para ir comparando. Ya, era la idea, como que por eso Ya. llegar a importar. ¿Ya? Pero igual ¿Cómo entonces lo hago así? ¿Puedo tener dos programas abiertos? O sea, mira, por ejemplo, la verdad no lo sé. Pero, vamos a intentarlo ahora. pero el programa después te guarda esa tablita igual. ¿Ya? Entonces, como que en verdad no es tan necesario, como que haz uno primero, después haz el otro y te va a quedar guardada esa Oh, tablita para después oh, compararla. ¿Ya? se me cerró. De todas Ya, maneras, voy a preguntarle a los chiquillos para que volvamos a separar los grupos porque no es la idea que estés solo. ¿Ya? ya. Déjame ver si hay alguien en la sección principal. ¿No hay nadie? Inténtalo Sí. de nuevo. Hazle otro. Hola. 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 Oye, tengo un grupo de una persona solo. Oh, pobrecito. Tráelo para acá. Claro, lo podría traer para acá o nos podría devolver a toda la sesión principal porque, no sé, o lo puedo traer para acá y seguimos acá, pero ¿cómo van? Porque él también va a estar haciendo lo suyo. Estamos Entonces, ya intentando. intentaron... Está para allá. Estamos tratando de hacer esto. Ay, está casi. No, entonces se metieron al tiro con el perfil. O ya ajustaron el W y el S. ¿Qué W y S? Porque en la ayudantía, antes de meterse al perfil, había que ajustar el de Benner y el de Schlumberger para compararlos, para ver si te dio la misma cantidad de capas o... Ay, no, me di al de Karen al tiro. Uchi. Fuimos directo. ¿Usted dice al de W y al S? Claro, porque en el fondo están hechos en el mismo lugar, pero uno es un arreglo tipo Schlumberger y el otro es un arreglo tipo Benner. Como están en el mismo lugar y están midiendo lo mismo, deberían llegar a resultados más o menos parecidos, ¿o no? Esa es como la pregunta de la clase. Como que vamos a ver que hay veces en que me conviene usar uno y no otro, ¿ya? Y también podemos hablar, por ejemplo, por qué creen acá que hay algo raro con la profundidad, ¿o no? Aprovechando que están en esta figura. Si tú ves el perfil de la pseudosección, por ejemplo, como que te faltan datos abajo, ¿no? Como que hay un hoyo vacío que va como escalando.
¿o no? Si miran la pseudo sección. ¿En la línea azul dice usted o en los dibujitos Arriba. de arriba? Lo más arriba. ¿Ya? La ¿ves? parte blanquita. Claro. Como que tienen alguna explicación para esa parte blanquita. Mm, Piénselo. Voy a sumar al Martín acá. ¿Cómo, profe? El Celi. Sí. Uy, ya el Martín. Ya. Ah, que por qué está como esa falta, el blanquito ahí, Claro. que como que la profundidad está rara ahí. ¿Por qué pasa eso? Claro. ¿Por qué? Porque se le ocurre. Pero sigan haciendo como lo que más les convenía, porque igual vamos a juntarnos y todas y todo y vamos a hablar un poquito de esas cosas. Pero la idea es que tengan como al menos un perfil ajustado y veamos. Ya. Yo tiraría esta un poco para arriba. No, se sube quizá La otra, esta. esa sí. Esta. Sí, ahí sí. esa. Ya, Y esta chiquillos, abajo. unía Martín Buena. acá. Pueden trabajar como... no sé si quieren volver a dividirse para mover gente a la sesión 2 o se quedan así. Yo me salgo 5 segundos para subir el programa y después conversamos con los resultados que van teniendo. No sé. ¿Qué prefieren? Como usted quiera, en verdad. A mí me da igual. O sea, no sé si quieren seguir manteniéndose todos trabajando en este grupito o quieren volver a dividirse o los dejo trabajando un ratito y después conversamos sobre lo que llegaron. No sé. ¿Está bien así? Sí, también así, súper. Entonces, me voy a quedar en la sesión grande por si llega alguien que se le cayó el internet y los puedo redirigir. Ya. Bueno.
Bien, yo creo. Yo creo. O sea, eso hice. Estas son las curvas para el Schlumberger, para el Venner, y la otra es para el perfil, ¿no? Sí, sí. Insertar. Un cuadrito de texto. Un cuadrito. Anaí, contéstale a la mami Chani. Dile que estoy en clase. Chucha. Ah. Eso hice. No sé si está bien. Los chiquillos hicieron ese, esa les quedó el mismo Para el perfil. para el perfil. Ya, súper. Veamos las tablas, pues comparemos las tablas. A ver Ahí si está. es lo mismo. Entonces, ¿cuál era para el Venner y cuál era para el Schlumberger? Ah, ahora sí, perdón. ¿Qué? ¿Cuál era para el Venner y cuál era para el Schlumberger? El Schlumberger está de arriba, el primero. ¿Ya? Y este es para el de Bennett. El de Venner. Y una tiene 3 capas, 2 capas y un semiespacio, y el otro tiene Dos capas. 2 capas Dos y un capas. semiespacio. Claro, claro. El semiespacio es por defecto, como que el programa sabe que va a llegar a un punto que no va a poder explicarlo, así que pues le pone un valor de semiespacio. Entonces, Claro. por lo tercero. Entonces son 2 capas. En un caso, la primera capa les quedó más o menos similar, ¿cierto? De valor de Sí. resistividad, pero en la segunda capa hay una gran diferencia. ¿En la de Weber? No, Weber. La de Venner en comparación a la de Schlumberger. Sí. Y el espesor. ¿Cómo les queda? Claro. Hay una diferencia En de el- espesor, ¿o no? Sí, en el espesor hay como de 0,9 más o menos, ¿Ya? 0,98 comparado, pero es claro, en la segunda capa de cada una, si lo vemos así. Y en el D, a mí me quedó 4,4 y el de arriba me quedó 5,48. Hay diferencia, pero notable. Así es. Y fíjate la altura, que vendría siendo como una medida de profundidad, ¿o no? Sí, ¿Cuál es más profundo? el de la segunda capa, la de Soderbergh, ¿o no? La de Schlumberger, ¿cierto? Sí, Porque el de arriba es Schlumberger y abajo es Venner. Entonces, pueden haber diferencias porque el arreglo de Schlumberger, la gracia es que llega un poco más profundo, ¿cierto? claro, Que se puede ver un poquito incluso ahí en las curvas. sí. Entonces, O sea, ¿verdad? Pues, oh, no lo había oh, visto. no sé si el resto está escuchando también. Sí. Entonces, ¿Qué pasó? No entendí. fíjense en las curvas que tienen ajustadas ahí de Schlumberger y de Venner. Les quedaron distintos, ¿cierto? Al menos la segunda capa les quedó distinto. Pero parece que están viendo cosas un poco distintas. Fíjense, la primera capa les quedó más o menos similar, ¿cierto? Les quedó un valor de resistividad de 2 punto algo, ¿cierto? Con un espesor igual, básicamente, ¿cierto? Sí. Pero en su segunda capa tuvieron una gran diferencia, ¿cierto? Por una parte, en el Schlumberger tienen una capa de 88 metros y en el otro tienen una capa de 1500 Metros. metros. Pero, Ujú. si ven la altura que vendría siendo como lo más profundo que llegan sus capas, claro, ¿cuál es más profunda?
¿El ¿En la arreglo de de abajo? Venner o el arreglo de Schlumberger? ¿En la de abajo o no? ¿O no? Más profundo, en este caso la profundidad negativa, entonces mientras más negativo, más profundo. Ujú. Entonces, lo que pasa y las diferencias que puede haber es que, como bien sale ahí, incluso en las curvas lo pueden ver el AB medios, el arreglo de Schlumberger llega más profundo que el arreglo de Venner. ¿Ya? Entonces, la diferencia en la capa de abajo es que uno está viendo más capa de abajo que la otra. Entonces, como saben que esto es una ponderación entre espesor y resistividad para que te dé la resistividad aparente, hay una diferencia. ¿Sí? Y esa diferencia viene porque un tipo de arreglo llega más profundo que el otro. Entonces, a lo mejor ustedes podrían separar de nuevo la capa de Schlumberger y hacer otra capa, y a lo mejor esa capa les va a quedar más parecida a la que ve Venner. No sé si se entiende. ¿O no? Sí. Pero entonces, como que este ejercicio lo que era demostrarles que los arreglos existen por algo. Como que existen porque uno puede llegar más profundo que el otro, y en el caso de la gracia de Venner, es que yo ocupé Venner para hacer el perfilaje. ¿Ya? Entonces, Venner a lo mejor es más útil cuando yo quiero ver cosas laterales o quiero ver cosas más someras. Y el Schlumberger, la gracia que tiene es que puede llegar un poco más profundo, pero necesito una inyección de corriente más poderosa para llegar más profundo. Entonces, en el fondo lo que les quería explicar con esto es que a pesar de que estoy en el mismo lugar, a pesar de que estoy midiendo lo mismo, y que tengo curvas de resistividad aparente bastante parecidas, tengo dos modelos que son distintos en la segunda capa. Y uno tiene que ver porque uno llega más profundo que el otro. ¿Se entiende? Como, Sí, sí. como visualmente, como trabajándolo. ¿Sí? Y quiero que vean cómo se ve un poco ajustado o veamos un poco la resistividad pseudoaparente del perfil Karen, un poco para comentarlo. Bueno, era un poco ese ejercicio, como que espero que todas y todos hayan jugado un poquito con las curvas y se dieron cuenta de que estoy donde mismo, pero por alguna extraña razón no se veía lo mismo. Claro. ¿Quería ver el perfil? Claro. Ya. Por ejemplo, ese es un perfil de resistividad aparente, ¿cierto? Y podemos ver que ahí se ven capas, ¿cierto? Que están interpoladas hacia los lados, obviamente, porque de nuevo ahí no hay datos. Ahí. Claro, entonces, Acá. ¿hay cuántas capas? Esa es una curva de resistividad aparente, no de resistividad normal. Entonces, también hay que tener ojo con la interpretación de eso. ¿Ya? Ya. Que, por ejemplo, estoy viendo ponderados de capas por resistividades y no sé bien las profundidades ni nada, pero ya me parece que abajo hay una zona un poquito más resistiva o conductora. ¿A dónde? ¿Acá abajo? Conductora. Más conductora. ¿Sí? Ujú. Y la de arriba más resistivo. Más resistivo. Entonces, perfectamente puede ser que lo de arriba esté, o lo de abajo esté más saturado que lo de arriba. Tiene más fluido y es más conductor. O tengo una litología distinta. Miren las profundidades, como que las litologías pueden cambiar como tanto así. ¿Y cómo les quedó el modelo que ustedes modelaron con esto? ¿O no lo lograron hacer? Porque si ustedes van a sección, les puede dar el perfil geoeléctrico. En el fondo es cuando ustedes ajustaron todos los sondajes eléctricos. Ya. ¿Cómo? Porque esta En sección. es una pseudo, esta es resistividad aparente. Ustedes van a la sección geoeléctrica y en el fondo les va a aparecer eso. Y tendrían que haber ajustado todos esos sondajes eléctricos verticales para que esta figura se vea. Claro, entonces si tú haces clic en Karen 2, por ejemplo, ¿Aquí? en el mismo perfil, arriba, ¿A dónde? donde dice, se puede clicar. Es como muy interactivo el programa. ¿Esto? Arriba. No, la de arriba, donde dice Resistivity Karen Cross Section. Ahí. Ahí. Ah, ya. Ahí. Ah. Ah,
Ah, Entonces, y puedes hacer clic en todos los demás, digamos, y te va a quedar como bloques y no como resistividad aparente. ya. Pero puedo hacer 3 bloques nomás, po. Sí, debería poder dejarte hacer todo. No sé ahí bien qué hicieron. Lo que pueden hacer también es ajustar cada uno Ahí sí. de los sondajes eléctricos vertical por separado, clicándolo y poniéndole el rayito, por ejemplo. Y así después igual esa sección les va a quedar así. ¿Qué hice? No. Control Z, control Z, control Z, control Z. Entonces, bueno, igual con esto yo quería bueno, que nos fijáramos un poco en el vacío que quedaba abajo de la pseudosección. Que vieran un poco que los arreglos yo los puedo poner cerca y puedo hacer un perfil, entonces soy capaz de ver variaciones laterales, que es algo que es interesante también, ¿cierto? Si yo estoy cerca de un acuífero o de un cerro y me topo con un intrusivo, por ejemplo, es interesante esa variación lateral, ¿cierto? Si hay algún flujo, un flujo de agua por alguna pendiente, por ejemplo, y podemos ver o alguna falla, las fallas se ven mucho en los perfiles, ¿ya? Y es una discontinuidad sin explicación de resistividades, que está corrida. ¿Ya? Bueno, no sé muy bien por qué se les ve así, pero si yo comparto mi pantalla, Listo. si yo comparto mi pantalla, les puedo mostrar cómo se me ve a mí. Les voy a subir el archivo de la ley de archi modificada para que al menos sección, perdón, no les compartí la pantalla. Sí, entonces ahora me voy a sección, energía eléctrica. Entonces aprieta ahí el rayo. El rayo en el fondo lo que hace es un ajuste rápido ya, sin tener que yo estar jugando con las capas. Entonces, si yo modelo todos los sondajes eléctricos verticales, aquí podemos ver la curva como queda. Le pone dos capas, ¿cierto? Y lo interesante es ver es que se ve una cierta variación lateral, ¿cierto? Como que no todas son más o menos iguales. Que lo podemos comparar así, ¿cierto? Aquí tenemos la pseudosección y aquí tenemos la... Entonces, quizás arriba no se nota, pero abajo veo quizás una variación lateral cuando yo hago el modelo. A lo mejor no es el modelo que corresponde. Y quiero comentarles lo último que es esto, que por qué se ve este espacio. Es muy común ver secciones de pseudo resistividades y ya de estas inversiones. Es muy común ver como triangular abajo, que yo creo que la vieron también en sus trabajos, que veían como así. No eran cuadrados, sino que era así. Y eso tiene que ver con que, dependiendo de cómo yo haga el arreglo y los vaya corriendo, el mayor largo entre los más espaciados que yo puedo tener, va a tener el más profundo. Y mientras me vaya acercando al centro, digamos, haciendo los sondajes eléctricos verticales, cada vez voy a, bueno, en un caso voy a ganar, era todo lo contrario. Cuando yo estoy muy separado, veo cosas muy superficiales, y cuando me voy acercando, la corriente penetra cada vez más abajo. Entonces siempre queda como un triángulo. Entonces, lo que pasa ahí es que efectivamente no ve esa profundidad porque el largo del arreglo no era capaz de ver esa profundidad. Ya era un poco esa la explicación. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Aló? Sí. Sí.
Entonces, es un poco eso, como que trabajáramos con, que vieran un poco la diferencia entre dos arreglos en el mismo lugar midiendo lo mismo, que las profundidades eran distintas y que me dieron un modelo distinto quizás que tenía que ver con eso, y también de que existen métodos para ver estas variaciones laterales y que generalmente cuando uno hace un perfil pasa esto, como que siempre al medio es lo más profundo y de ahí va perdiendo profundidad. Eso, con eléctrico y bueno, tienen un programa bastante bueno, que es bastante simple al menos, un poco mañoso, pero para trabajar datos gratis de sondaje eléctrico vertical y perfilaje. Les voy a subir el programa en Python por si quieren ver como la ley de Archie y estaríamos. La próxima semana vendrían sus presentaciones. ¿Preguntas? Creo que no. Un poquito más dinámica la clase, supongo. Quedar un poquito al final, pero después la idea es que hagan el trabajo en grupo, así que supongo que no habrá tanto problema. Ya, entonces Esto después hay acuérdense que que todos los métodos que nosotros vemos es porque al final les vamos a pasar un set de datos de algún lugar y ustedes van a tener que hacer todos los procesamientos. eso mismo le iba a preguntar. Como un proyecto final, algo así. Exacto, Pero, profe, ¿podemos ocupar los mismos programas que usted nos pasó? por supuesto. Esa es la idea. Ok. Así que por eso estamos haciendo prácticas y por eso enseñamos a usarlo y etcétera, etcétera, etcétera. Como que todo tiene un objetivo. Al final ustedes tienen que aplicarlo. Así que estamos. Que suerte con sus lecturas críticas. Cualquier duda al correo. Profe, ¿ese proyecto cuánto vale? Está dentro de las reglas del curso. No me recuerdo en este momento. Pero es como su examen. ¿Y si me exhibo? Es como su examen obligatorio. Mucha. Qué Casi. lástima que recuerden que este ramo ojalá tuviera un terreno para que midiéramos todo esto, pero la contingencia, así que espero que se cuiden, que se laven las manos y no salgan. Quédense en casa. Así que nos vemos en otra ocasión. Chao, profe. Chau. Ya, profe, nos vemos, cuídate.